Estaba a 3 zonas horarias de distancia, terminando una reunión, cuando mi teléfono no paró de sonar. Primero mi mamá, luego mi hermana, después mi tío. Cuando finalmente contesté, mi mamá lloraba tan fuerte que no podía entenderla. Mi hermana tomó el teléfono, llorando y diciendo que mi papá había sufrido un ataque al corazón y que necesitaba volver a casa de inmediato. Mi corazón casi se detuvo. No pensé 2 veces. Reservé el primer vuelo de regreso esa misma noche, con las manos temblando todo el tiempo. Mi papá y yo no siempre hemos estado de acuerdo, pero sigue siendo mi padre. Si algo le hubiera pasado, no podría vivir conmigo mismo si no hubiera estado allí. Dejé todo, el trabajo, los clientes, un gran negocio en el que había estado trabajando durante meses, y volé de regreso a mi casa de la infancia, donde las cosas nunca se sintieron realmente como un hogar. Cuando aterricé, no había ambulancia, ni actualización del hospital, ni médico esperando. En cambio, mi primo Marcos me recogió en el aeropuerto, extrañamente animado para alguien que acababa de perder el sueño por una emergencia familiar. Cuando le pregunté cómo estaba mi papá, dudó antes de decir que estaba descansando en casa. Los médicos dijeron que no fue un ataque al corazón completo, solo un susto. Pero sí, estaba bien. Sus ojos no coincidían con sus palabras. Algo en la forma en que seguía mirándome me hizo sentir como si estuviera caminando hacia una trampa. Mis instintos nunca habían gritado tan fuerte, pero lo atribuí al cansancio. Me dije que solo estaba siendo paranoico, que mi familia no mentiría sobre algo así. No podía haber estado más equivocado. Entré a la casa esperando ver a mi papá conectado a máquinas, tal vez pálido y débil, tal vez aliviado de verme. En cambio, vi a toda mi familia sentada alrededor de la mesa del comedor. Mamá, papá, mi hermana, mi tío, incluso nuestro abogado. Y justo frente a ellos, un grueso montón de papeles. Mi papá se veía bien. No genial, pero no como alguien que acababa de sobrevivir a un ataque al corazón. Incluso asintió y dijo, «Ahí está. Tardaste lo suficiente». Me quedé helado. ¿Qué diablos estaba pasando? Comenzaron a hablar rápido, demasiado rápido, sobre herencias, sobre el negocio familiar, sobre cómo yo era el único con activos no completamente endeudados. Lo presentaron como una súplica desesperada, que el negocio se estaba hundiendo, que el susto de salud de papá les mostró que necesitaban poner las cosas en orden, que solo sería temporal, solo una transferencia de fondos en papel para fines fiscales, que yo podía ayudar a la familia solo firmando unos documentos. El abogado, claramente de su lado, deslizó los papeles frente a mí como si todo fuera rutina. Pero no era rutina. Era una trampa. No solo me pedían ayuda. Me pedían que firmara casi todo por lo que había trabajado en los últimos 10 años. Mi departamento, mis cuentas de inversión, mi participación en mi empresa de tecnología. Todo empaquetado en párrafos ordenados bajo el pretexto de ayudar a que el negocio familiar se mantuviera a flote. Un vistazo me dijo todo lo que necesitaba saber. Si firmaba, perdería el control. Mis activos estarían legalmente bajo su gestión, y si incumplían, lo cual definitivamente harían, me quedaría sin nada. Esto no se trataba de la salud de mi papá. Se trataba de drenar al único miembro de la familia que había escapado, al que había logrado algo por sí mismo sin hundirse con el barco. Mi relación con mi familia siempre había sido complicada. Crecí siendo la oveja negra, el que no quería trabajar en el negocio familiar, el que se fue de casa joven, el que persiguió la tecnología en lugar de la tradición. Trataban mi éxito con una mezcla rara de envidia y desprecio. No me casé joven como mi hermana. No me acomodé al molde familiar. Construí mi propia vida, una que finalmente era estable, incluso próspera. Y ahora las mismas personas que se burlaron de mí durante años de repente me sonreían como si fuéramos mejores amigos, como si el pasado no existiera, como si fuéramos una gran familia feliz, y yo no estuviera siendo engañado con chantaje emocional. Noté como mi mamá de repente ya no lloraba, como mi papá no me miraba a los ojos, como mi hermana seguía hablando por encima de mí, ofreciéndome café, riendo demasiado fuerte, haciendo cualquier cosa para enmascarar la tensión. Miré alrededor de la habitación y me di cuenta de que esto no era desesperación. Era cálculo. Sabían que vendría. Contaban con eso.
Y habían ensayado este momento como una obra de teatro, cada uno con un papel que desempeñar. Mi tío, el pacificador. Mi mamá, el ancla emocional. Mi hermana, la distracción amigable. Incluso el abogado sabía cómo asentir en los momentos correctos y asegurarme que todo era procedimiento estándar. Pero ninguno de ellos estaba preparado para el hecho de que he tratado con inversores más despiadados que cualquiera de ellos. He estado frente a directores ejecutivos que se comerían a sus propios hijos por un aumento en las acciones. Esto no era una reunión familiar. Era una emboscada corporativa disfrazada de amor. Sonreí, tomé el bolígrafo y fingí firmar. La habitación respiró un suspiro colectivo de alivio. Mi hermana incluso aplaudió y dijo, «No fue tan difícil, ¿verdad?» Me recosté, dije, «Nada», y miré alrededor de la habitación. Luego, con calma, empujé los documentos de regreso hacia el abogado y dije, «Por cierto, estas firmas son falsas. Quizás quieran verificarlas antes de presentarlas». El silencio fue instantáneo, el tipo que hace que tus oídos suenen. El rostro de mi mamá cayó como una máscara rota. Mi hermana se puso roja como un tomate. Mi papá finalmente me miró y la ira en sus ojos lo dijo todo. No era culpa, ni vergüenza, solo furia porque no caí en la trampa. Luego me levanté y caminé hacia la puerta. Antes de irme, me di la vuelta y dije las palabras que había estado guardando desde que me di cuenta de que todo era una farsa. Viajé por todo el país porque pensé que mi padre se estaba muriendo. Ustedes manipularon mi amor por esta familia para tratar de robarme. No me llamen nunca más a menos que sea una verdadera emergencia. Y la próxima vez, consigan mejores actores. Esto fue patético. Cuando llegué a la puerta principal, mi tío gritó, «Espera, podemos explicar». Ni siquiera miré atrás. Salí de esa casa y cerré la puerta detrás de mí. Pero no regresé a mi hotel. Fui directamente al banco porque si estaban tan desesperados, entonces había más de lo que me había dado cuenta. Y las personas en las que alguna vez confié con mi infancia podrían estar preparándose para intentar algo aún peor. No solo me iba a alejar esta vez, iba a descubrir qué tan profunda era esta traición. Y si tenía razón sobre lo que vi en esos documentos, entonces esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de guerra. A la mañana siguiente, todavía funcionaba con adrenalina y 3 horas de sueño. No podía sacarme de la cabeza la mirada en los ojos de mi papá cuando le dije que había falsificado la firma. No era la mirada de un hombre atrapado en un mal momento. Era la mirada de alguien que había estado planeando ese momento durante semanas, quizás meses. El falso ataque al corazón, la urgencia ensayada, la pila de documentos, todo cuidadosamente redactado para transferir la responsabilidad. Y de repente no pude evitar preguntarme cuántas veces lo habían ensayado antes de que yo llegara. ¿Cuánto tiempo habían estado contando conmigo para caer en la trampa? Necesitaba respuestas reales. Así que me salté el desayuno, las llamadas telefónicas y los mensajes de voz con los que ya me estaban inundando y fui directamente a la única persona que sabía que tenía una razón para hablar. Mi primo Marcos. Marcos no era un maestro. Era un segundón. Una oveja en cualquier esquema que el resto de la familia ideara. Pero no era malicioso, solo débil. Lo encontré afuera de un café, cerca de la salida de la ciudad esperando su sándwich de desayuno como si fuera cualquier otro día normal. Cuando me vio caminando hacia él, su rostro palideció más que la crema. No corrió. No mintió. No porque fuera valiente, sino porque era demasiado estúpido para saber qué tan metido estaba realmente. No hice preguntas. Solo lo miré fijamente durante 1 minuto completo, con los brazos cruzados mientras él jugaba con su café e intentó fingir que esto no estaba pasando. Eventualmente, se quebró. Me lo contó todo. El negocio familiar había estado perdiendo dinero durante años. Mi papá había hecho una serie de inversiones terribles, algunas legales, otras peligrosamente no. Un trato de almacén que salió mal. Una empresa fantasma en Nevada que desapareció de la noche a la mañana. Un socio silencioso que había estado desviando fondos sin que nadie se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. Habían hipotecado casi todos los activos. La casa de vacaciones, la tierra que mi papá heredó de su abuelo. Todo estaba grabado al máximo. Y luego estaba la demanda.
una de la que nunca había oído hablar. Un ex empleado había presentado una reclamación como denunciante por fraude fiscal y ganancias falsificadas. La empresa estaba bajo investigación y se esperaba un gran juicio. Si perdían, quebrarían a la familia y abrirían la puerta a cargos criminales. Salí de ese café sintiéndome enfermo. Me quedé en la acera mirando a la nada durante un buen rato de 5 minutos. Todo en lo que había crecido, mis padres, mi hermana, el negocio, el hogar que pensé que algún día tomaría, todo era falso ahora. Solo una fachada mantenida unida por mentiras y la expectativa de que la sangre significa que se supone que debes sacrificarlo todo, incluso tu propia cordura por la familia. Pero dejaron de ser mi familia el momento en que utilizaron mi amor por ellos como un arma. Cuando me convirtieron en un cajero automático con latidos, fue cuando supe lo que tenía que hacer. Tenía que quemarlo todo. Fui directamente con un abogado. No cualquier abogado, sino uno con el que había trabajado durante años en mi empresa. Confiable, inteligente, despiadado cuando era necesario. Expuse todo. Los documentos que trataron de hacerme firmar, el posible fraude, la emergencia de salud fabricada. Ella escuchó sin pestañear. Luego me dijo algo que cambió todo. Si intentaban falsificar mi firma o presentaban incluso una versión de esos papeles como legal y vinculante, podría considerarse fraude. Y si usaban esos documentos en cualquier transacción financiera, los expondría a una investigación, posiblemente incluso a cargos criminales. Me pidió copias. Se las di. Dijo que se encargaría de ahí, que debía mantenerme en silencio, observar y esperar. Y así lo hice. 2 semanas después, recibí una llamada de la misma abogada. Voz tranquila, frase simple. Intentaron usar los papeles. Los presentaron a un prestamista privado. Afirmaron que tenían mi respaldo completo. El prestamista se puso sospechoso y realizó un proceso de verificación. Encontró la discrepancia en las firmas. Encontró el rastro de inconsistencias. Encontró suficiente para congelar la transacción y reportarla a las autoridades. La desesperación de mi familia finalmente los había llevado demasiado lejos. Y esta vez estaba documentado, comprobable, real. No celebré. No me regodeé. Pero sí fui a su casa una última vez. No para gritar, no para discutir, solo para decir lo que necesitaba decir. Abrieron la puerta como si estuvieran viendo un fantasma. Les dije que lo sabía todo. Que la demanda, la deuda, el fraude, las mentiras, todo había salido a la luz. Que la investigación ya había comenzado. Que la única razón por la que no había presentado cargos completos yo mismo era porque quería alejarme limpiamente. No con venganza, con paz. Les dije que cortaría todos los lazos legales y financieros permanentemente, que estaba actualizando mi testamento, mis protecciones de cuentas y congelando cualquier activo que tuviera incluso un indicio de conexión familiar, y que si alguna vez volvía a saber de ellos, haría público todo. Mi mamá lloró. Mi hermana suplicó. Mi papá no dijo una palabra. Solo me miró como si hubiera matado algo sagrado. Quizás lo hice, pero no fue el amor lo que maté. Fue su última ilusión de control. Ese día, dejé de ser su gallina de los huevos de oro. Me convertí en la consecuencia que nunca pensaron que llegaría. Me alejé y nunca miré atrás. Desde entonces, mi vida ha sido más tranquila. No fácil. Dejar ir a tu familia, sin importar qué tan tóxica sea, es como amputar una extremidad de la que siempre dependiste. Duele, especialmente en días festivos. Pero ¿sabes qué no duele? Mi cuenta bancaria, mi paz mental, mis mañanas sin temor. Todavía recibo actualizaciones a veces, chismes de viejos vecinos o primos lejanos. El negocio quebró. La demanda aún está pendiente. Mi hermana se mudó con una amiga. Mis padres vendieron la casa. Nada de esto me sorprende. Construyeron su mundo en mentiras y pensaron que lo sostendría para siempre. Pero ya terminé de sostener cosas que nunca fueron mías para cargar. Al final, la familia no se trata de sangre. Se trata de respeto, de límites, de amor que no viene con términos y condiciones. Y una vez que aprendes eso, dejas de perseguir fantasmas y casas que nunca fueron hogares.